¿Te has preguntado alguna vez qué sucede realmente después de la muerte? Yo tampoco. Hasta el día en que crucé esa frontera y regresé. Lo que vi, lo que sentí y las verdades que se revelaron ante mis ojos cambiaron mi vida para siempre. No se trata solo de luz al final del túnel o de una paz inexplicable. Es mucho más profundo, más aterrador y a la vez más hermoso de lo que cualquier palabra podría describir. En este video, quiero contarte mi historia. La experiencia cercana a la muerte que viví no fue un simple sueño ni un delirio de la mente. Fue un viaje espiritual que respondió a la pregunta que había perseguido toda mi vida. ¿Es Jesús realmente el Hijo de Dios? Las visiones, las revelaciones y el encuentro directo con Dios me mostraron una verdad tan impactante que ahora me siento obligada a compartirla, cueste lo que cueste. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar. Y si te interesa conocer más historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene a continuación es solo el principio. Desde niña, siempre sentí que el mundo era un lugar incompleto, como si la realidad estuviera tejida con hilos invisibles que no lograba entender del todo. Me llamo María Díaz, y crecí en un hogar donde la fe era alentada, pero nunca impuesta. Mi madre, una mujer de oraciones suaves y ojos cansados, encendía velas a los santos en las noches de tormenta, mientras mi padre, un hombre práctico y sereno, solía decir que Dios estaba en los pequeños actos de bondad. Esa libertad, aunque reconfortante, dejó mi alma hambrienta de respuestas. Pasé años recorriendo templos, leyendo escrituras sagradas de distintas religiones, desde el Bhagavad Gita hasta el Corán, buscando ese momento en el que la verdad me golpeara con la fuerza de una revelación. Pero, cuanto más exploraba, más se profundizaba la pregunta que me perseguía. ¿Jesús era verdaderamente el Hijo o simplemente un gran maestro? La duda era como un espino en las palabras de los evangelios, resonaban en mi mente, pero también los argumentos lógico-filosóficos que parecían desmontar la divinidad de Cristo. En noches solitarias, me encontraba mirando al techo, preguntándome si la vida era realmente algo más que carne y hueso. El túnel de luz que describían relatos de experiencias de casi muerte me intrigaba profundamente. ¿Era solo una ilusión del cerebro moribundo o había realmente algo más allá de la... El miedo a estar equivocada, a no descubrir la verdad antes de que mi tiempo se agotara, se convirtió en una sombra persistente. Los años pasaron, y aunque aprendí mucho sobre espiritualidad y religión, nada me llenó. Un día, abrumada por el vacío, me arrodillé en la penumbra de mi habitación, y con lágrimas en los ojos, susurré una oración desesperada. Dios, si realmente existes, si Jesús es tu Hijo, muéstramelo. No quiero vivir engañada. Aquella noche, el aire parecía más pesado, como si el universo contuviera el aliento, pero no obtuve respuesta, solo el silencio absoluto, ese tipo de silencio que, paradójicamente, parece resonar en los huesos. Mis amigos decían que buscaba demasiado, que debía conformarme con la fe simple y ciega que ellos abrazaban, pero no podía. Algo en mí se rebelaba ante la idea de aceptar sin entender. Cada misa, cada sermón parecía vacío, mecánico, incapaz de alcanzar las profundidades de mi angustia espiritual. Era como beber agua salada. Por más que bebiera, la sed nunca desaparecía. En cambio, la duda se convertía en un abismo insondable. Había leído sobre quienes, al borde de la muerte, afirmaban haber visto a Jesús, haber sentido esa paz inexplicable, haber recibido una visión espiritual que transformaba sus vidas para siempre. Sus relatos, aunque similares en esencia, tenían detalles tan vívidos, tan palpables, que no podía simplemente descartarlos como delirios. La posibilidad de estar tan cerca de la verdad, y a la vez, tan lejos, me desgarraba. ¿Y si estaban en lo cierto? ¿Y si todo lo que había aprendido y cuestionado no era más que un velo sobre los ojos? Finalmente, agotada y sin respuestas, dejé de buscar, pero el vacío no desapareció. Al contrario, parecía crecer, extendiéndose lentamente por cada rincón de mí. Fue entonces cuando ocurrió el accidente, un instante, un parpadeo, y todo cambió para siempre. No podría haber imaginado, ni en mis sueños más oscuros, que mi oración desesperada estaba a punto de ser respondida de la forma más aterradora y maravillosa posible. La verdad estaba a punto de revelarse, y ya no había marcha atrás. El sonido del metal contra el metal fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Un estruendo desgarrador, cristales estallando como estrellas moribundas, y luego el vacío. Pero lo más extraño no fue la oscuridad, sino la conciencia de estar allí, suspendida en algún punto entre el tiempo y el olvido. Sentí mi cuerpo frío y pesado, aunque, al mismo tiempo, la sensación de ligereza era abrumadora, como si me hubieran despojado de todo peso, de toda preocupación terrenal. Lo comprendí con una claridad aterradora. Estaba muerto. Sin embargo, la muerte no era el fin. En ese limbo silencioso, algo me empujó a abrir los ojos.
aunque no eran los ojos del cuerpo que yacía destrozado entre los hierros retorcidos. Me vi desde arriba, flotando suavemente como una hoja arrastrada por la corriente. El automóvil volcado, las luces intermitentes y los rostros pálidos de los testigos componían una escena irreal, como si observara una película de la que, de algún modo, formaba parte, era espectadora. Y lo más desconcertante, no sentía miedo, solo una paz inexplicable que me envolvía con la calidez de un abrazo eterno. Fue entonces cuando lo percibí. Un resplandor tenue emergió a lo lejos, un punto de luz que parecía llamarme con una suavidad irresistible. El túnel de luz. Mis pensamientos parecían desvanecerse con cada centímetro que avanzaba hacia aquella claridad. No caminaba, pero me deslizaba, guiada por una fuerza invisible. El silencio era absoluto, pero de algún modo lo escuchaba todo. Susurros, voces, melodías que no podrían ser descritas con palabras humanas, y cada nota parecía contar una historia antigua y olvidada. Cuanto más me acercaba, más nítida se volvía la sensación de plenitud. La luz no era solo luz, era conocimiento, amor puro, comprensión absoluta. Vi escenas de mi vida pasar ante mí, no como una secuencia acelerada, sino como un libro cuyas páginas se despliegan lentamente. Cada elección, cada error, cada acto de bondad y crueldad aparecían con una nitidez desgarradora. Pero no había juicio, solo una comprensión profunda de las consecuencias de cada paso dado. Y de fondo, la misma pregunta latiendo como un Jesús era realmente. Mientras flotaba, me di cuenta de que no estaba sola. Siluetas difusas emergían de las formas familiares y amadas. Mi abuela, fallecida años atrás, me sonreía con una ternura. Su mirada parecía atravesarme, desbordante de comprensión. Ella no habló, pero sus ojos decían más de lo que cualquier palabra podría transmitir. La idea de quedarme allí para siempre, de dejar atrás el dolor y la incertidumbre, era tentadora. La paz era tan absoluta que dolía. Pero entonces, algo cambió. La luz comenzó a vibrar, y una voz profunda y serena, no con palabras, sino directamente en el alma, susurró que aún no era el momento. Sentí un tirón suave, como manos invisibles que me arrastraban de regreso. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se debatía entre el deseo de quedarse y la obligación de volver. Aún no, repetía la voz, cargada de una autoridad imposible de resistir. Y, en un parpadeo, el túnel empezó a desvanecerse, llevándose consigo esa paz indescriptible. La siguiente sensación fue el dolor, un dolor brutal, aplastante, que me devolvió a la carne y los huesos con la violencia de una tormenta. Los latidos irregulares de mi corazón, el aire ardiendo en mis pulmones y el sonido distante de sirenas perforaron el silencio eterno. Abrí los ojos, jadeando, y el mundo volvió a ser gris y frío, un contraste insoportable con la luz que había dejado atrás. Pero algo había cambiado, algo profundo y devastador. La verdad estaba más cerca, y la pregunta que había perseguido toda mi vida se volvía aún más urgente. El dolor físico era intenso, pero nada comparado con la angustia que me consumía el alma. Regresé. Los días en el hospital se mezclaban como un susurro interminable de voces y luces frías. Cerraba los ojos, y el recuerdo del túnel de luz volvía con fuerza, pero ahora estaba incompleto, como una melodía truncada en su nota más alta. La pregunta que me había atormentado toda mi vida palpitaba con más fuerza. ¿Jesús era realmente el Hijo de Dios? Sabía que había visto algo, sentido algo, pero los fragmentos eran confusos y dolorosamente incompletos. Entonces, una noche, mientras la máquina marcaba el ritmo irregular de mi corazón, ocurrió de nuevo. No fue un sueño, lo sé porque nunca había sentido nada igual. La habitación se desvaneció, y en su lugar apareció un campo infinito de luz dorada, vibrante, viva. Era como estar en el centro de una estrella, pero no había calor, solo una paz abrumadora. Frente a mí, una presencia indescriptible, imposible de mirar directamente, pero cuya esencia era puro amor. No necesitaba palabras para saberlo, estaba ante Dios. Cada fibra de mi ser temblaba, no de miedo, sino de una reverencia profunda. Y, en ese silencio cargado de eternidad, comencé a ver visiones claras, nítidas, como si estuviera caminando a través del tiempo mismo. Primero, un establo humilde, la calidez de los animales y el susurro de los ángeles. La mirada de María sobre el niño envuelto en pañales era tan humana, tan llena de amor y miedo, que sentí las lágrimas correr por mis mejillas. El aire olía a heno fresco y mirra, y en el fondo de la noche, una estrella brillaba como un faro en la oscuridad. Luego, la escena cambió. Jesús, ya adulto, caminaba descalzo por caminos polvorientos, rodeado de rostros ávidos y desesperados. Sus manos tocaban a los enfermos con una suavidad que parecía borrar siglos de sufrimiento en un solo gesto. Sus palabras resonaban con una autoridad que no admitía dudas, y su mirada, Dios mío, esa mirada, parecía atravesar la carne y ver directamente. Comprendí entonces, como si un velo cayera. No era solo un hombre, no solo un profeta, era Dios hecho carne.
caminando entre nosotros con una humildad imposible de... Pero la visión no se detuvo. Fui arrastrada a una colina solitaria, el viento ululando entre las cruces, el peso de la cruz sobre sus hombros, la carne desgarrada y la sangre empapando la tierra. No podía apartar la vista, aunque el dolor de ver aquello era insoportable. Su rostro, aunque desfigurado, irradiaba un amor tan vasto, tan incomprensible, que caí de rodillas, aunque no. Y entonces lo entendí. No eran los clavos ni la traición los que lo sostenían allí, sino un amor tan infinito y puro, que ninguna palabra podría abarcarlo. La oscuridad cubrió el cielo, y cuando el velo del templo se rasgó, la tierra tembló bajo mis pies. Pero incluso entonces, la visión continuó, una tumba vacía, la piedra removida, y Jesús, resplandeciente y victorioso, caminando entre los vivos, no como un espectro, sino como la misma vida hecha carne. Su sonrisa era la respuesta a todas las preguntas, y la verdad se reveló con la fuerza de 1000 tormentas. Jesús no era simplemente el Hijo de Dios, Él era Dios. El conocimiento me atravesó como un relámpago, desbordando cada rincón de mi ser. Quise hablar, preguntar, pero la presencia se adelantó, suave y firme. Aún no, dijo la voz, resonando en la eternidad. Debes regresar y contar lo que has visto. Y entonces, la luz comenzó a desvanecerse, llevándose consigo esa paz inexplicable, dejando en su lugar el peso de la misión. Cuando desperté, el monitor pitaba frenético y las enfermeras corrían a mí, pero nada importaba. Las lágrimas corrían libres y mi pecho ardía con la certeza de lo que había presenciado. La verdad estaba clara. Jesús es Dios. Y no podría quedarme en silencio. A partir de ese momento, mi vida ya no me pertenecía. La paz y la certeza que había sentido en presencia de Dios se desvanecieron como la neblina ante el sol. Aún estaba allí, rodeada por la luz infinita, pero ahora era diferente. El aire vibraba con una gravedad indescriptible, y el paisaje, antes resplandeciente, comenzó a oscurecerse. No hubo aviso, solo una transición sutil y aterradora hacia una penumbra que parecía surgir de las mismas entrañas de la eternidad. Fue entonces cuando lo vi, un vasto valle cubierto de sombra, y, más allá, lo que solo podría describir como el borde del juicio. Al principio, pensé que estaba sola, pero pronto comprendí la magnitud del horror. Las almas caminaban lentamente, arrastrando los pies como quienes llevan el peso de cadenas invisibles. No había lamentos, solo un silencio denso, roto apenas por susurros angustiosos. Los rostros, difuminados por la penumbra, reflejaban una mezcla de confusión, tristeza y, sobre todo, vacío. Era como si sus ojos buscaran algo, o a alguien, pero no encontraran más que un abismo infinito. Mi corazón latía desbocado, y quise apartar la vista, pero una fuerza irresistible me obligó a mirar. De entre las sombras surgió una visión que me hizo estremecer. Iglesias, catedrales y pequeños templos aparecían dispersos en aquel desierto espiritual. Al principio la familiaridad me reconfortó, pero pronto comprendí el engaño. Dentro, multitudes se arrodillaban y murmuraban oraciones mecánicas, sus labios se movían, pero sus corazones estaban ausentes. Era una fe hueca, sin amor, sin vida. Entendí entonces que muchas de esas almas habían creído conocer a Jesús, pero lo habían hecho solo de nombre, sin verdaderamente entregarse a Él. El engaño era perfecto, y el resultado devastador. El horror se profundizó cuando vi rostros conocidos entre la multitud, amigos, vecinos, incluso antiguos compañeros de iglesia. Sus miradas vacías se cruzaban con la mía sin reconocerme, y sus labios repetían oraciones aprendidas, pero sus almas estaban perdidas. La angustia me atravesó como una cuchilla. Quise gritar, correr hacia ellos, advertirles, pero mis pies estaban clavados al suelo. ¿Por qué? Quise preguntar. Y la respuesta surgió clara, sin necesidad de palabras. Porque habían rechazado la verdad por comodidad, por miedo, por orgullo, porque habían preferido la sombra cómoda de las tradiciones a la luz cegadora de la verdad. Pero aquello no era lo peor. Más allá, en la penumbra, surgieron otras visiones, aún más perturbadoras. Falsos profetas con túnicas resplandecientes predicaban doctrinas dulces y fáciles, llenando los oídos de palabras suaves que se disolvían como humo. Las multitudes los seguían, sonrientes, ajenas al precipicio que se abría a sus pies. La desesperación me consumió. Comprendí que el enemigo no siempre venía con cuernos y fuego. A veces, susurra con voz dulce desde el púlpito. El valle parecía extenderse eternamente, y en el horizonte, como un incendio distante, vislumbré una ciudad consumida por llamas negras, silenciosas, que no ardían pero devoraban todo a su paso. Las almas avanzaban hacia ella con pasos lentos, resignados. Mi garganta ardía con el deseo de gritar, de arrancarlas de aquel destino, pero no tenía voz. Y entonces, la luz volvió, envolviéndome con una calidez desgarradora.
La voz resonó en mi mente, tan dulce como implacable. Es por esto que debes regresar. La urgencia en sus palabras era tan palpable que supe, sin lugar a dudas, que el tiempo se agotaba. No era una amenaza, sino una súplica desesperada. Volver a la vida significaba cargar con ese conocimiento, con esa visión del juicio y las almas perdidas. Era una responsabilidad tan aplastante, que casi deseé quedarme allí, en el olvido eterno. Pero el amor en esa voz me sostuvo, me dio la fuerza para aceptar la misión. Y entonces, el valle comenzó a desvanecerse, llevándose consigo los susurros y las sombras. Cuando abrí los ojos en la cama del hospital, el aire era frío y estéril, pero mi pecho ardía con una determinación nueva. Las palabras no dejaban de resonar en mí. Debes advertirles antes de que sea tarde. Las lágrimas rodaban libres, y mis manos temblaban, no por miedo a la muerte, sino por el peso de la verdad. Sabía que nadie me creería fácilmente, que el escepticismo y la burla serían mi pan de cada día. Pero el recuerdo del valle, de las almas perdidas y de la urgencia en esa voz, era más fuerte que cualquier miedo. La misión estaba clara, y ya no había marcha atrás. El despertar en el hospital fue como emerger de las profundidades de un océano oscuro y frío. La luz blanca de las lámparas perforaba mis ojos con una intensidad insoportable, y el pitido intermitente de los monitores era la única prueba de que mi corazón seguía latiendo. Sin embargo, el verdadero peso en mi pecho no era físico, era el peso de la misión que me había sido encomendada. Una urgencia abrasadora me consumía, una necesidad desesperada de hablar, de advertir, de gritar al mundo lo que había visto. El tiempo se estaba acabando, y las almas seguían caminando hacia el abismo sin saberlo. Los primeros días fueron un caos de preguntas y miradas incrédulas. Médicos con rostros serios me hablaban de milagros clínicos y estadísticas improbables, pero yo apenas los escuchaba. Mi mente estaba anclada en esa visión, en la voz que me había ordenado regresar. Debes advertirles, resonaba en mi mente como el eco de una campana lejana. Y mientras los familiares me rodeaban con lágrimas y alivio, mis labios solo repetían una frase como en trance: Jesús es Dios. No queda mucho tiempo. Sus rostros se descomponían, alternando entre el asombro y la lástima, como si estuviera delirando. Pero no importaba. Sabía que no había tiempo para silencios cómodos. La primera vez que intenté hablar públicamente sobre lo que había vivido, los murmullos crecieron como olas en un mar agitado. La gente asentía con cortesía, pero sus ojos traicionaban la duda, el escepticismo, y a veces, el miedo. Pastores y sacerdotes se acercaban, algunos para ofrecer oración, otros para advertirme suavemente sobre los peligros del fanatismo. Pero yo ya no podía callar. La visión de las almas perdidas, de los templos llenos de creyentes tibios, me perseguía noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los rostros vacíos y las sombras avanzando hacia el fuego negro, y la urgencia crecía, estrangulándome el alma. Pronto comprendí que las palabras suaves no bastarían. Necesitaba hablar con la misma fuerza con la que esa voz celestial había resonado. La primera vez que subí a un escenario para contar mi experiencia, las manos me temblaban y el aire se volvía denso, casi irrespirable. Pero cuando comencé a hablar, algo más tomó el... No era yo, o al menos no solo yo. Las palabras fluían como un río incontenible, y los rostros entre el público se congelaban, algunos por el impacto, otros por el miedo. Jesús no es solo un profeta, dije, la voz quebrándose. Él es Dios, y el tiempo para elegir se está agotando. A pesar de la oposición, algunos empezaron a escuchar. Mensajes y cartas llegaban de personas que, entre lágrimas, confesaban haber vivido algo similar, haber sentido la misma paz inexplicable y la misma urgencia. Pero la mayoría no lo hacía. Las críticas se volvieron feroces. Los artículos en periódicos me tachaban de desequilibrada, y algunos antiguos amigos se alejaron en silencio, incapaces de conciliar a la mujer que conocían con la que ahora proclamaba visiones de juicio y salvación. Las puertas de algunas iglesias se cerraron, y los sermones dominicales parecían dedicados a mí, aunque nadie mencionara mi nombre. La soledad era brutal, pero no importaba. La misión era clara. A veces, en medio de las madrugadas silenciosas, la duda susurraba con voz amarga. ¿Y si todo había sido una alucinación, un delirio causado por el trauma? Pero entonces, la paz que había sentido en la presencia de Dios volvía con fuerza, disipando la incertidumbre. Sabía lo que había visto. Sabía quién era Jesús, y el recuerdo del amor absoluto y devastador de su mirada era suficiente para enfrentar cualquier rechazo. Mi vida se convirtió en un constante peregrino, de iglesia en iglesia, de plaza en plaza, contando la misma historia, una y otra vez, con la esperanza de que, aunque solo fuera una alma,
escuchara y comprendiera. A veces, en medio de un testimonio, las lágrimas me vencían, no por el miedo a la muerte, sino por el dolor de ver cómo tantos se alejaban de la luz por comodidad o simplemente por ansia. Pero la misión era más grande que el rechazo. No importaba cuántas puertas se cerraran o cuántos rostros se volvieran con desprecio. Mientras me quedara aliento, seguiría advirtiendo. Finalmente, una noche, mientras observaba el cielo estrellado desde una pequeña habitación alquilada, la misma voz que había escuchado en el más allá, resonó suave y firme: no temas, no estás sola, y supe que, aunque el camino fuera solitario y empinado, no caminaba sola, la misión debía continuar, y yo continuaría, hasta el último aliento. Después de todo lo que he vivido, no puedo seguir siendo la misma. La verdad que se me reveló durante esa experiencia cercana a la muerte, transformó no solo mi fe, sino cada aspecto de mi existencia. Ahora sé, con una certeza que quema en el alma, que Jesús no es solo un profeta, sino Dios mismo, y que el tiempo para aceptar esa verdad se está agotando. Mi misión es advertir, aunque el camino esté lleno de rechazo porque lo que está en juego es demasiado grande. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por una experiencia como esta? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. No estás solo. Estamos todos en esta búsqueda de la verdad, tratando de entender lo que hay más allá de la vida y de la muerte. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas experiencias y reflexiones. Y ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla, donde cuento otra historia de una experiencia cercana a la muerte que te dejará pensando. Gracias por estar aquí y por escuchar. La verdad siempre encuentra el camino.